Uno de los temas que va a ser discutido en el Congreso de la República es un proyecto de ley que ha sido presentado por el Ejecutivo y que ha sido defendido hoy por el primer ministro al término del Consejo de Ministros. Es un proyecto de ley que crea una figura nueva en nuestro Código Penal, castigando con penas de cárcel a quienes contribuyan a la difusión de información reservada de procesos judiciales o fiscales. Naturalmente, esta ley es presentada por el gobierno como una medida para que se respete el debido proceso y la privacidad de las iniciativas judiciales antes de que entren a la fase de audiencias, que son públicas por definición. Sin embargo, ha sido percibido como una mordaza, como un amedrentamiento contra la publicación de hechos de corrupción que, como sabemos, abundan en estos últimos tiempos en relación con el Ejecutivo, que es el que ha preparado este proyecto de ley. Hemos invitado para hablar de este proyecto de ley, que ha sido oficialmente presentado el día de ayer, a dos personalidades vinculadas a la lucha por la libertad de prensa y expresión en nuestro país. Por una parte, el presidente de IPIS, Augusto Álvarez Rodríguez. Buenas noches, Augusto. Buenas noches. Y por otro, el presidente del Consejo de la Prensa Peruana, Rodrigo Salazar Zimmermann. Rodrigo, buenas noches. Un, digamos, primer comentario sobre este proyecto de ley. ¿Cuál es el riesgo que estamos corriendo si es que los congresistas votarían a favor de este proyecto? Fernando, el riesgo es grande porque confirma lo que se había venido especulando en los últimos 10 días. Hemos en IPIS analizado el día de hoy el proyecto y lo que observamos es que comete un grave error porque cree que el ocultamiento, la reserva de los procesos ayuda a que los procesos vayan bien, lo cual es equivocado. Y además establece penas de prisión para jueces, fiscales, y además de taquito pone en riesgo a los periodistas porque, como nuestro asesor Roberto Pereira nos lo hizo saber, lo que sostiene es que se podría eventualmente meter a un periodista si es que el periodista convence a su fuente para que le entregue información, puede ser perfectamente imputado por complicidad del delito. Ahora, creemos también en IPIS que esto no puede analizarse fuera del contexto en el que ocurre, en el contexto es el cual hay investigaciones de corrupción al presidente de la República y nos produce la sospecha, creemos legítima, de que este proyecto a lo que apunta es a impedir que se conozca el proceso por el cual se está investigando al presidente y a sus familiares y a sus amigos. Señor Salazar Zimmermann, este proyecto no es el primero de los últimos tiempos, ni es el único sector político que defiende proyectos de este tipo que constituyen en la práctica, pese a lo que diga el señor Aníbal Torres, una amenaza a que podamos hablar, difundir, publicar, escribir temas que interesan a la opinión pública, porque tienen que ver con el uso que se da al dinero que viene de nuestros impuestos. Así es. Bueno, ya sabemos que otras tiendas políticas han previamente intentado legislar al respecto. Aunque no sepamos, recuérdenlo, siempre es útil. El fujimorismo, por ejemplo, en el Congreso disuelto, a través de Héctor Becerril, intentó hacer una ley muy parecida, que quedó felizmente archivada. Entonces, este proyecto de ley del Ejecutivo es fujimorista dentro de eso, ¿no? Y en febrero de este año, la Comisión de Justicia también trabajó un proyecto de ley muy parecido. Entonces, tenemos el fujimorismo, tenemos APP, tenemos el Ejecutivo, ¿no? Entonces, al final lo que está pasando, si es que esto llega a ser aprobado, nuestra preocupación es que sea aprobado porque haya sido trabajado antes en el Congreso. Si es aprobado, lo que va a estar pasando es que el Congreso va a estar blindando al Poder Ejecutivo en presuntos casos de corrupción. Y nosotros como peruanos no nos podemos enterar de lo que está pasando porque el Congreso está blindando al Poder Ejecutivo. Esa es la preocupación principal. Es decir, prácticamente todos los casos importantes de corrupción de los últimos tiempos los sabemos gracias a la prensa, que ha osado informarse y revelar cosas que hubieran podido permanecer totalmente acalladas durante años. La Bajato es el caso más importante, ¿no? Sí, así es. Y en adición a eso, lo que creemos es algo que tiene que ver con un pronunciamiento que en IPIS emitimos la semana pasada, es que genera el grave problema de cuando una persona que está en el poder es investigada y tiene la capacidad de emitir normas y tomar acciones que hacen que la investigación no avance. Y este es un típico ejemplo, este proyecto que apunta en esa dirección, como fue anteriormente la destitución de los procuradores anticorrupción en los ministerios. Entonces, eso plantea una duda y va más allá de decir, ¿cómo hacemos cuando el presidente de la República en función está siendo investigado y esta persona
comienza a mover los hilos que tiene como presidente de la República, como con un proyecto que ha enviado el día de hoy al Congreso, que va en la dirección de evitar que sea investigado. Claro, sobre todo que hay procesos, tú has mencionado el de Lavajato, que duran años. Durante años no podríamos saber qué cosa es lo que está pasando, ¿no? Imagínate, Fernando, que todavía en el 2022 han pasado 5 años de investigación a Keiko Fujimori y no sepamos lo que había pasado con el lavado de activos. ¿Cuánto tiempo estaríamos sin saber todos los casos relacionados a Pedro Castillo? Y ojo, hoy día ha salido esta semana, ha salido un tema adicional con su cuñada, ¿cierto? Jennifer Paredes. Sí. ¿Sabríamos qué está pasando con esa señora si es que no habría posibilidad de poder investigarlos de los medios de comunicación? La cuñada del presidente, el sobrino del presidente, el ex funcionario de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, Samir Villaverde. Vamos a quedar sin programa si es que seguimos hablando de todos los nombres. No sabríamos nada de eso. Hablar sobre cosas sumamente ilimitadas. Ahora, ¿qué se puede prever sobre la reacción de otras bancadas? Bueno, habría que establecer patrones del pasado. El fujimorismo ya sabemos que ha estado interesado en legislar al respecto. Creeríamos también, bueno, Perú Libre por supuesto va a estar ahí también. Algunas bancadas bisagra, no sé si APP quizás podría, digamos, un poquito como reconsiderar su posición, o por lo menos la que tuvo en febrero, ¿no? Mira, la última vez que estuve acá, Fernando, contigo fue el día que estuvimos con Rodrigo, que fuimos al Congreso a dejar nuestro pedido, nuestro reclamo para que puedan entrar los colegas. Para que los periodistas entren, cosa que se consiguió por lo menos parcialmente, ¿no? Parcialmente. Luego Rodrigo tiene una información que nos puede dar después que es bien interesante sobre algunos problemas que van a haber en Fiestas Patrias. Pero lo que tuvimos en ese momento fue la oportunidad de conversar con parlamentarios de diferentes tiendas. Debo decir que el señor Valdemar Cerrón se portó muy bien, nos hizo entrar y nos hizo conversar con 4 o 5 integrantes de su bancada, y la verdad que la actitud o la sensación que tienen contra el periodismo es enorme. Es decir, como que lo tienen clavado en el corazón de que el Perú sería un mejor país si no hubieran periodistas. Es básicamente esa la comisión, porque lo que dicen es que el periodismo solamente se dedica a ver lo malo que ocurre y no atienden las cosas buenas que hacen en el Congreso. Eso en el lado de Perú Libre. Y lo conversamos muy abiertamente, cada uno puso un caso, otro caso dijo una, a mí me han dicho que yo soy del Movadef y eso me ha creado muchos problemas. Otra dijo, a mí me han dicho que tengo dinero, yo no tengo dinero y me crea problemas. Y tenían cada uno su explicación. Luego pasamos a Acción Popular, a la señora Mari Carmen Alba. Y ahora que piensa igualito. Ella cree sesudamente que el Perú sería un mucho mejor país si la prensa no informara de las cosas. Y ella tendría más aprobación. Y ella tendría más aprobación. Bueno, el problema es que la aprobación es de repente, porque claro, como ustedes son los intermediarios, y entonces dice desde cosas, ustedes me sacan todo lo malo que pasa, y quieren entrar al hemiciclo no para informar lo que sucede, sino para ver cómo están viendo la calata en la revista, para ver cómo se queda dormido el otro, cómo se juega dentro de la nariz y cosas como esas. Pero lo que me queda clarísimo es que en el Congreso hay una actitud, y en los políticos en general, una actitud contra el periodismo muy, muy metida. Es decir, en el ADN de todos los políticos de ahora no está el tema de la libertad de expresión, no está el tema del valor del periodismo independiente, y lo que sienten es que, y no siento que lo tienen como algo, no entienden para qué sirve la libertad de expresión, no lo tienen como un fundamento, y entonces además como la mayoría de ellos tienen chicharrones de anticucho por todos lados, lamentablemente, lo que dicen es, este proyecto me conviene. Entonces yo no sé las predicciones que hayan y las proyecciones con las bancadas, pero yo me temo que a la hora que esto entra al Pleno, van a votar cada uno por el encono que le tienen al periodismo por diversas razones. Y de repente, hasta algunas que pueden ser legítimas, de decir que el periodismo me trató mal. Pedro Castillo siente que durante la campaña lo trataron muy mal. Y en efecto, seguramente lo trataron muy mal muchos medios. Pero él ha debido sobreponerse a eso y darse cuenta que la libertad de expresión es un fundamento de la democracia, y que su gobierno sería mejor gobierno si tuviera más crítica que la tiene, ¿no? Pero por otra parte, Pedro Castillo se hizo como figura pública nacional por la prensa durante la huelga del año 17. Claro. Si no se hubiera hablado con él, si no se lo hubiese entrevistado, porque en esa época sí que daba entrevistas. Especialmente en esos 15 minutos de fama en la avenida Bancay, cuando era tírate Pedro. Cuando fingió haber sido un clavadito de una bomba lacrimógena, sí. Ahora, hay también dirigentes voceros de otras bancadas. Yo recuerdo, creo que el día que ustedes asistieron, nada menos que el señor Montoya dijo que no era bueno que hubiesen periodistas, porque lo que le correspondía era conocer el producto final, la ley o la decisión legislativa, pero no el proceso que ustedes no tienen por ver cómo se hacen las cosas. Vean las cosas y ya les comunicamos el resultado. Lo cual es
Es absurdo, pero eso otra vez es no entender y creer, como en el caso del almirante Montoya, que esto es la revista de actualidad militar o bienestar naval o una cosa así, y periodismo es otra cosa, pero no lo entienden. El problema es que son políticos distintos a los que conocíamos de hace algunos años, de hace algunas décadas, y que no entienden la libertad de expresión para qué. Pero han habido políticos tradicionales, recuerdo a Mauricio Mulder, de partidos proscritos por la prensa durante años y décadas, que han también propuesto leyes particularmente... y quiso manipular lo que era la publicidad del Estado para cosas tan importantes como campañas de vacunación, etcétera. Pero era el momento en que el APRA ya entró en la confusión mayor y se casó con el fujimorismo para ver cómo sobrevivían políticamente. Con las consecuencias que estamos viendo hasta ahora. Dinos, Rodrigo, ¿qué novedades hay para la cobertura periodística del 28 de julio y 29 de julio? Novedades malas, Fernando. Sí. La preocupación que tenemos ahí también es, a pesar de que se ha abierto el hemiciclo y que podemos entrar los periodistas a cubrir desde allí, perdón, hay una limitación de aforo para periodistas, hasta 23, en los palcos que están en el segundo piso. Hasta ahora todo funciona muy bien. De hecho, cuando nos reunimos con Augusto, con la presidenta del Congreso, después de unas semanas o unos días se abrió el hemiciclo. Eso es sin duda un progreso en términos de acceso a la información. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, hay un mensaje como el de 28 de julio que va a dar el presidente, como todos los 28 de julio? Se llena el legislativo con invitados, con periodistas, en fin, una gran cantidad de gente. Si seguimos con solamente 23 periodistas, evidentemente la demanda por cubrir esa noticia es mucho mayor. Va a haber mayor intento de periodistas de poder entrar. Prensa extranjera también, ¿no? Prensa extranjera, medios digitales, medios impresos, televisivos, radio, etcétera. Va a haber mucha demanda por estar ahí. Y como ahora funciona básicamente la acreditación para entrar al Congreso por casi una cola, hablar por WhatsApp y decir, por favor, déjame entrar este día, ¿qué va a pasar cuando 5, 10, 15, 14 medios quieran entrar? Tenemos información que va a haber entre 4 y 7 medios que podrían entrar solamente el día 28 de julio. ¿Quién los escoge? Los escoge el mismo Congreso, o en función de la llegada. Peor sería que sea en función del Congreso, ¿no? O por orden de llegada tampoco, que estar haciendo cola para poder entrar al Congreso sería lamentable. Pero lo preocupante es que a pocas semanas de que comience, digamos, de que se dé este discurso de Pedro Castillo, estamos pues un poco en la nebulosa, no sabemos quiénes van a poder entrar o no al Congreso. Lo que quisiéramos invocar ahora al Congreso en general, a la presidenta del Congreso, etcétera, es que se dé mayor espacio para que haya periodistas dentro del hemiciclo. No solamente 23, porque recuerda que además 23 son 2 o 3 por cámara, en el caso del periodismo televisivo, sino que pueda haber espacio más abierto para más periodistas. Ahora, una de las discusiones es, hay invitados de parte del presidente y congresistas. Es preferible que haya menos invitados y más periodistas, a que sea al revés, ¿no? Por supuesto que sí, porque los periodistas repercuten para todos. Muchas gracias por su presencia, Augusto Álvarez Rodríguez de IPIS y Rodrigo Salazar Zimmerman del Consejo de la Prensa Peruana. Que tengan buenas noches y ojalá que tengamos sorpresas positivas respecto de la relación de los políticos con la prensa. Vamos a hacer una pausa y retomamos las cosas como son.